11 de diciembre de 1941. Adolf Hitler se paró frente a Reichstag, su voz resonando por Casa de Ópera Kroll, mientras declaraba guerra a Estados Unidos de América. 4 días después de Pearl Harbor, con ataque de Japón todavía reverberando por Pacífico, Hitler tomó elección que sellaría su destino. Pero mientras hablaba ese día, listando pecados de Estados Unidos, condenando a Franklin Roosevelt, prometiendo victoria, no tenía idea de lo que acababa de hacer. Creía que entendía poder estadounidense. Estaba catastróficamente equivocado. Hombre que declaró guerra. Hombre que declaró guerra a Estados Unidos esa mañana de diciembre, operaba bajo suposiciones que parecían lógicas para él, fundamentadas en ideología que había pasado décadas construyendo. Estados Unidos, en visión del mundo de Hitler, no era nación en absoluto. Era sociedad mestiza, racialmente mezclada, culturalmente degradada, militarmente suave. Había escrito tanto en Mein Kampf años antes, descartando fuerza estadounidense como propaganda judía. Estados Unidos, era país de tenderos comerciantes de acciones incapaz de disciplina marcial que definía Alemania. Su poderío industrial, dijo a sus generales, era exagerado. Su ejército era chiste. Su pueblo, corrompido por democracia y mezcla racial, carecía de voluntad para luchar. Esto no era prejuicio casual. Esto era fundamento de pensamiento estratégico de Hitler. Cuando sus asesores militares le advirtieron sobre capacidad industrial estadounidense, los desestimó. Cuando informes de inteligencia detallaron capacidades de producción estadounidense, los llamó mentiras. Números no podían ser reales, insistió, porque gente produciéndolos era inferior. ¿Cómo podía nación de razas mezcladas, debilitada por influencia judía, degradada por democracia, posiblemente producir más que Reich alemán? Cuando Japón atacó Pearl Harbor, Hitler vio oportunidad, no peligro. Estados Unidos ahora estaría luchando guerra de 2 océanos, estirado, delgado, distraído. Alemania podría aplastar Unión Soviética sin interferencia estadounidense. Guerra terminaría antes de que Estados Unidos pudiera movilizarse. E incluso si Estados Unidos entrara a teatro europeo, ¿qué podrían realmente hacer? ¿Enviar sus soldados suaves a través de Atlántico para enfrentar Wehrmacht? Que vengan. Se romperían contra acero alemán como olas contra acantilado. Discurso de Hitler del 11 de diciembre. Discurso de Hitler del 11 de diciembre reflejó esta confianza. Habló de debilidad estadounidense, de belicismo de Roosevelt, de conspiración judía controlando Washington. Prometió a pueblo alemán que entrada de Estados Unidos a guerra no cambiaba nada. Si acaso, clarificaba cosas. Ahora máscara estaba fuera. Ahora Alemania podía luchar su verdadero enemigo directamente. Pero en Valle del Ruhr, en fábricas de Essen y Dortmund, industriales alemanes que habían visitado Estados Unidos antes de guerra, escucharon discurso de Hitler con temor creciente. Sabían algo que Hitler no sabía. Habían visto fábricas estadounidenses. Habían observado líneas de producción estadounidenses. Sabían que números eran reales. Primera pista vino del mar. Primera pista vino no de informes de inteligencia o documentos capturados, sino del mar. A principios de 1942, comandantes de U-Boat alemanes comenzaron a reportar algo extraño. Convoyes cruzando Atlánticos se estaban volviendo más grandes, no más pequeños. Más barcos, más escoltas, más suministros estadounidenses, parecía. Estaban construyendo barcos más rápido de lo que U-Boats podían hundirlos. ¿Cómo era esto posible? Astilleros de Alemania trabajaban día y noche, esforzándose para reemplazar pérdidas de U-Boats. Aún así, de alguna manera Estados Unidos los estaba superando en construcción, mientras simultáneamente luchaba contra Japón en Pacífico. Respuesta era barco Liberty.
Respuesta era barco Liberty. En astilleros de Portland a Baltimore, trabajadores estadounidenses estaban ensamblando barcos de carga usando técnica revolucionaria: prefabricación. En lugar de construir barcos de quilla arriba en forma tradicional, astilleros estadounidenses construían secciones en fábricas, luego las soldaban juntas en gradas. Proceso era rápido, eficiente, completamente ajeno a tradición de construcción naval alemana. Barco Liberty. Barco Liberty. Desde colocación de quilla hasta lanzamiento tomaba 45 días en promedio. Algunos astilleros lo hicieron más rápido. SS Robert E. Peary fue construido en 7 días. 7 días. Cuando esta inteligencia alcanzó Berlín. Personal de Hitler asumió que era error. Nadie podía construir barco en 7 días. Informe fue archivado, descartado como propaganda. Aliada destinada a desmoralizar tripulaciones de U-boats alemanes, pero barcos seguían viniendo. Para finales de 1942, astilleros estadounidenses habían lanzado más de 700 barcos Liberty. Para fin de guerra, habían construido 2.700 de ellos. Segunda pista vino de norte de África. Cuando fuerzas estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia en noviembre de 1942. Oficiales de Wehrmacht se prepararon para enfrentar soldados suaves, no probados que Hitler les había prometido. Primeros encuentros parecieron confirmar esto. En Paso Caserine, en febrero de 1943, fuerzas alemanas bajo von Rommel aplastaron líneas estadounidenses, enviando tropas estadounidenses inexperimentadas tambaleándose hacia atrás. Hitler, leyendo informes, se sintió vindicado. ¿Ves? Estadounidenses no podían luchar. Se rompían y corrían en primera prueba real. Pero oficiales alemanes en terreno notaron algo más. Estadounidenses se retiraron, sí, pero se retiraron en vehículos, camiones jeeps, semiorugas todos. En condición notable, todos bien abastecidos con combustible. Cuando estadounidenses se reagruparon, no regresaron más débiles. Regresaron con más equipo, más municiones. Más todo aprendieron de sus errores con velocidad aterradora. Y su equipo, aunque a veces inferior en diseño a contrapartes alemanas, era abundante, confiable. Estaba en todas partes. Coronel Hans von Luck, comandando unidad de reconocimiento Panzer en norte de África. Capturó depósito de suministros estadounidense durante ofensiva Caserine. Lo que encontró allí lo aturdió. Montañas de suministros, cajas de municiones, barriles de combustible, piezas de repuesto, comida, suministros médicos, todo apilado en cantidades que parecían imposibles. Depósito, escribió después, contenía más suministros que su división entera había visto en meses. Y esto era solo un depósito apoyando una división estadounidense en teatro secundario de guerra. Von Luck reportó esto a sus superiores. Estadounidenses, escribió, luchaban con abundancia logística que sugería capacidad industrial mucho más allá de estimaciones de inteligencia alemana. Su informe se unió a otros fluyendo de vuelta a Berlín desde norte de África. Comandantes de U-Boat en Atlántico, pilotos de Luftwaffe que encontraron números crecientes de aviones estadounidenses. Patrón era innegable. Producción estadounidense no era propaganda, era real. En Berlín, Albert Speer, arquitecto de Hitler convertido en ministro de armamentos, estaba alcanzando misma conclusión por medios diferentes. Speer tenía acceso a inteligencia de múltiples fuentes. Documentos capturados, prisioneros interrogados, fotografías de reconocimiento aéreo, informes de agentes alemanes en países neutrales. Compiló datos en evaluación comprensiva de capacidad industrial estadounidense.
Lo que encontró lo aterrorizó. Estados Unidos. Estados Unidos, mostraba análisis de Speer, había convertido su economía masiva de tiempo de paz a producción de guerra con velocidad asombrosa. Fábricas de automóviles que una vez construyeron Fords y Chevrolets, ahora producían tanques y aviones. Planta Fort Willow Run en Michigan, construida específicamente para fabricar bombarderos B-24 Liberator, estaba produciendo un avión completo cada 63 minutos para 1944. Un avión por hora. Planta era tan grande que supervisores usaban bicicletas para ir de un extremo a otro. Números de Speer. Números de Speer mostraban producción de aviones estadounidense alcanzando 5,000 aviones por mes para mediados de 1943. Producción de tanques excedía 2,000 por mes. Estadounidenses producían más aluminio en un solo año que Alemania había producido en guerra entera. Más acero, más petróleo, más caucho, más todo. Estos no eran estimaciones, eran hechos derivados de múltiples fuentes independientes, verificados y cruzados. ¿Speer preparó? Presentación detallada. Speer preparó presentación detallada para Hitler, completa con gráficas, tablas y análisis comparativos. Alemania mostraría a Führer. Estaba siendo superada en producción por factor de 3-1 en algunas categorías, 5-1 en construcción naval, 10-1. Reunión. Tuvo lugar. Reunión. Tuvo lugar a principios de 1943, en cuartel general. Rastenburg de Hitler en Prusia Oriental. Speer llegó con sus gráficas y sus datos, preparado para mostrar a Hitler realidad matemática de lo que Alemania enfrentaba. Sabía que Hitler no querría escucharlo. Ideología de Führer. No podía acomodar idea de que estadounidenses racialmente mezclados, democráticamente débiles, pudieran producir más que raza maestra. Pero Speer creía que confrontar a Hitler con hechos innegables podría forzar recalculación estratégica. Quizás negociar paz con Oeste mientras se enfocaba en Unión Soviética. Quizás conservar recursos más cuidadosamente. Quizás algo, cualquier cosa que no fuera camino actual hacia derrota cierta a Hitler. Escuchó Hitler. Escuchó presentación de Speer con agitación creciente. Mientras ministro de Armamentos detallaba cifras de producción estadounidense, mostrando cómo empequeñecían producción alemana, rostro de Hitler enrojeció. Interrumpió repetidamente. Cuestionando fuentes. Exigiendo saber cómo Speer podía creer tales mentiras obvias. Números eran imposibles, insistió Hitler. Tenían que ser propaganda. Ninguna nación podía producir a tales niveles. Violaba todo lo que entendía sobre capacidad industrial, sobre capacidad racial, sobre orden natural de cosas. Speer persistió. Speer persistió. Mostró a Hitler fotografías de fábricas estadounidenses, tomadas por aviones de reconocimiento de alta altitud. Presentó testimonio de prisioneros alemanes que habían sido retenidos en Estados Unidos y presenciado producción de primera mano. Citó documentos estadounidenses capturados detallando programas de producción. Presentó matemáticas mostrando cómo PIB estadounidense se había duplicado desde 1939, mientras PIB alemán había crecido solo marginalmente. Respuesta de Hitler. Respuesta de Hitler. Como Speer después relató, fue atacar metodología. Fotografías podían ser falsificadas. Prisioneros podían haber sido engañados, mostrados mismas fábricas múltiples veces para crear ilusión de abundancia. Documentos podían ser falsificaciones estadounidenses, argumentó Hitler. Eran maestros de propaganda. Habían convencido a mundo de su fuerza por mentiras inteligentes. Alemania no debía caer en ello. Pero incluso mientras Hitler desestimaba presentación de Speer, grietas aparecieron en su certeza. Exigió saber por qué, si producción estadounidense era tan vasta, no estaba abrumando fuerzas alemanas inmediatamente. Speer tenía respuesta para eso también. Tiempo y distancia.
Fábricas estadounidenses estaban produciendo armas, pero llevarlas a través de Atlántico, entrenar tropas para usarlas, construir logística para sostenerlas en combate. Todo eso tomaba tiempo, pero ese tiempo se estaba acabando. Tercera pista. Vino de cielos. Tercera pista vino de cielos sobre Alemania. En 1943, fortalezas volantes B-17 estadounidenses comenzaron a aparecer sobre ciudades alemanas en formaciones que crecían más grandes con cada mes que pasaba. Al principio, docenas de bombarderos, luego cientos. Para 1944, formaciones de más de 1,000 aviones atacaban centros industriales alemanes. Luftwaffe, que había dominado cielos europeos en primeros años de guerra, se encontró cada vez más superada en número. Pilotos de caza alemanes, mejor entrenados en mundo, derribaban bombarderos estadounidenses por docenas, pero estadounidenses seguían viniendo. Por cada bombardero destruido, 2 más aparecían. Por cada caza que Luftwaffe perdía, estadounidenses desplegaban 5 más. Piloto alemán, Heinz Knocke. Piloto alemán, Heinz Knocke, volando misiones contra corrientes de bombarderos estadounidenses, observó su escuadrón disminuir de 24 aviones a 6 en curso de meses. Estaban ganando batallas individuales, escribió en su diario, pero perdiendo guerra de desgaste. Estadounidenses simplemente tenían más. Más aviones, más pilotos, más combustible, más municiones, más todo programa de entrenamiento de Luftwaffe. Programa de entrenamiento de Luftwaffe. Una vez mejor del mundo. No podía mantener ritmo con pérdidas. Nuevos pilotos llegaban a escuadrones de primera línea con apenas 50 horas de tiempo de vuelo, comparado con 200 horas de entrenamiento que sus predecesores habían recibido. Eran derribados en semanas, a veces días. Mientras tanto, pilotos estadounidenses llegaban a Europa con 250 horas de entrenamiento. Quienes sobrevivían primeras misiones se volvían oponentes formidables. Esto no era solo sobre coraje. Esto no era solo sobre coraje o habilidad. Esto era sobre capacidad industrial, traduciéndose en poder de combate. Estados Unidos podía permitirse entrenar pilotos más tiempo, porque tenían combustible de sobra. Podían permitirse perder aviones porque tenían fábricas produciendo reemplazos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Podían permitirse experimentar con tácticas porque tenían suficientes aviones para absorber curva de aprendizaje. Finales de 1943. Finales de 1943. Hitler recibió informe de alto mando de Luftwaffe, detallando producción de aviones estadounidense. Números eran asombrosos. Estados Unidos había producido más de 85,000 aviones militares solo en 1943. Alemania, esforzando cada fábrica a su límite, había producido 25,000 estadounidenses. Estaban superando a Alemania en construcción por más de 3-1, mientras simultáneamente abastecían Gran Bretaña, Unión Soviética, y luchaban contra Japón en Pacífico. Hitler leyó, informe en silencio. Hitler leyó informe en silencio. Luego hizo pregunta que reveló su certeza desmoronándose. ¿Cómo es esto posible? Pregunta colgó en aire. Pregunta colgó en aire. Por años, Hitler había descartado producción estadounidense como propaganda. Ahora confrontado con evidencia de su propio militar, de sus propios servicios de inteligencia, de informes de combate que no podían ser negados, fundamento de sus suposiciones se estaba agrietando. Si estadounidenses podían construir 85,000 aviones en un solo año, ¿en qué más había estado equivocado? Respuesta. Vino en 1944. Respuesta vino en 1944, cuando fuerzas estadounidenses desembarcaron en Normandía. Hitler había esperado invasión, se había preparado para ella. Había posicionado divisiones para lanzar aliados de vuelta al mar. Lo que no había esperado era a escala de lo que desembarcó.
6 de junio de 1944, 6 de junio de 1944. 156.000 tropas aliadas desembarcaron en playas francesas, apoyadas por 7.000 barcos y botes, 5.000 aviones. Tren logístico que desafiaba comprensión. En semanas, estadounidenses estaban desembarcando 30.000 toneladas de suministros por día a través de playas de Normandía. En meses, habían construido puertos artificiales, puesto oleoductos de combustible a través de Canal Inglés, establecido depósitos de suministros que empequeñecían cualquier cosa que Wehrmacht hubiera visto. Comandantes alemanes que habían luchado en norte de África, que habían visto abundancia estadounidense allí, todavía estaban conmocionados por lo que presenciaron en Francia. Coronel von Luck, ahora luchando en Normandía, observó convoyes de suministros estadounidenses rodando tierra adentro y se dio cuenta con certeza absoluta que Alemania había perdido guerra, no porque soldados estadounidenses fueran mejores luchadores, aunque estaban aprendiendo rápidamente. No porque tanques estadounidenses fueran superiores, aunque eran adecuados y abundantes, sino porque estadounidenses podían sostener operaciones de combate a nivel que hacía resistencia alemana finalmente fútil. Por cada proyectil alemán disparado, estadounidenses disparaban 10. Por cada tanque alemán destruido, desplegaban 3 más. Por cada posición alemana invadida, traían tropas frescas, suministros frescos, todo fresco. En su búnker en Prusia Oriental, Hitler recibió informes de Normandía con desesperación creciente. Ordenó contraataques, exigió que sus generales lanzaran estadounidenses de vuelta, insistió que voluntad alemana superaría superioridad material estadounidense. Pero órdenes no podían cambiar realidad. Estadounidenses no solo estaban desembarcando tropas, estaban desembarcando economía industrial entera, empaquetada y enviada a través de Atlántico, reensamblada en suelo francés, para finales de 1944. Para finales de 1944, incluso Hitler ya no podía negar lo que había desatado. En conversaciones con su personal grabadas por taquígrafos, su tono cambió. Todavía culpaba a otros por situación de Alemania generales, que le habían fallado traidores, que lo habían saboteado. Judíos que habían orquestado todo, pero bajo culpa. Nueva comprensión emergió. Estados Unidos. Admitió en momento de claridad, no era lo que había pensado. Su poder industrial era real. Su capacidad de proyectar ese poder a través de océanos era real. Su habilidad de sostener múltiples campañas simultáneas era real. Conversación grabada. Enero 1945. En conversación grabada en enero 1945, Hitler habló sobre producción estadounidense con algo acercándose a asombro. Habían construido, dijo, máquina de guerra que operaba en principios que nunca había imaginado. No por tácticas o estrategias superiores, sino por pura abundancia. No necesitaban ser más astutos que Alemania. Simplemente podían durar más que ella. Enterrarla bajo montañas de acero y explosivos. Desgastarla por desgaste que Alemania no podía igualar. Pieza final de comprensión. Pieza final de comprensión vino de números mismos. Números que Speer había intentado mostrarle años antes. Números que Hitler había descartado como mentiras. Para fin de guerra. Para fin de guerra. Estados Unidos había producido casi 300.000 aviones militares. Alemania había producido ligeramente más de 100.000. Estados Unidos había construido casi 90.000 tanques. Alemania había construido aproximadamente 40.000. Estados Unidos había lanzado 2.700 barcos. Liberty solo, sin contar buques de guerra, barcazas de desembarco, u otros barcos marina mercante entera de Alemania, en su apogeo numeraba alrededor 4.000 barcos total. Disparidad no era solo en cantidad. Disparidad no era solo en cantidad.
Era en habilidad de sostener producción mientras mejoraba calidad, de desplegar nuevos diseños mientras mantenía viejos, de abastecer fuerzas en múltiples continentes. Simultáneamente, Estados Unidos había producido tanto que abastecía no solo su propio militar, sino de Gran Bretaña y Unión Soviética también. Miles de tanques estadounidenses lucharon en colores soviéticos, miles de camiones estadounidenses llevaron tropas británicas, comida estadounidense alimentó ejércitos. Aliados de Pacífico a Atlántico Hitler, en sus días finales en búnker de Berlín, entendió por fin lo que había hecho el 11 de diciembre de 1941. Declaró guerra a nación cuya capacidad industrial excedía sus estimaciones más salvajes, cuya habilidad de proyectar poder a través de océanos hacía geografía irrelevante, cuya flexibilidad ideológica le permitía movilizar recursos de formas que su ideología rígida nunca pudo. Ideología que lo había cegado. Ideología que lo había cegado era misma ideología que lo definía. Había construido su visión entera del mundo en su posición de jerarquía racial, en creencia de que democracias de raza mezclada eran inherentemente débiles, que influencia judía corrompía en lugar de fortalecer, que disciplina marcial importaba más que capacidad industrial. Cada suposición había estado equivocada, no ligeramente equivocada, catastróficamente equivocada. Poder estadounidense. Poder estadounidense no fue construido en pureza racial. Fue construido en opuesto población diversa que podía extraer de múltiples tradiciones, múltiples perspectivas, múltiples enfoques a problemas. No fue construido en disciplina autoritaria. Fue construido en innovación descentralizada, en miles de ingenieros y trabajadores resolviendo problemas sin esperar órdenes de arriba. No fue construido en propaganda y mentiras. Fue construido en fábricas reales, líneas de producción reales, recursos reales movilizados por sistemas que Hitler había descartado como débiles e ineficientes, democracia que había burlado. Democracia que había burlado, había probado ser más efectiva en guerra total que su dictadura. Mezcla racial que había condenado, había creado economía más dinámica que su estado ario puro. Influencia judía que había culpado por todo, había ayudado a construir máquina industrial que lo estaba aplastando. Cada elemento de su ideología, cuando probado contra realidad, había fallado. Abril 1945. Abril 1945. Con fuerzas soviéticas a bloques de su búnker, Hitler habló a su personal sobre lo que podría haber sido. Si hubiera entendido poder estadounidense en 1941, dijo, habría tomado decisiones diferentes. Se habría enfocado en Gran Bretaña. Quizás negociado con soviéticos, evitado guerra de dos frentes que ahora destruía a Alemania. Pero incluso mientras decía esto, declaración revelaba su continuo malentendido. Problema no era que había declarado guerra a Estados Unidos demasiado temprano. Problema era que había construido ideología entera en suposiciones que eran fundamentalmente falsas. Entender. Poder estadounidense. Entender poder estadounidense, verdaderamente entenderlo, habría requerido que Hitler abandonara creencias centrales que lo definían. Habría tenido que aceptar que diversidad racial podía ser fortaleza, no debilidad. Que democracia podía movilizar recursos más efectivamente que dictadura. Que intercambio libre de ideas, incluyendo ideas de científicos e ingenieros judíos, podía impulsar innovación más rápido que control centralizado. Que capacidad industrial, no virtud marcial, determinaría resultados de guerra moderna. Estos no eran solo errores tácticos, eran imposibilidades filosóficas para Hitler. Su ideología no solo lo llevó a subestimar a Estados Unidos. Su ideología hizo imposible que evaluara a Estados Unidos con precisión. Misma visión del mundo que lo impulsó a comenzar guerra, hizo imposible que entendiera fuerzas que la terminarían. Ironía final. Ironía final fue que momento de comprensión de Hitler vino demasiado tarde para importar. Para cuando captó lo que poder estadounidense realmente significaba,
Para cuando vio pasado su ceguera ideológica a realidad de lo que enfrentaba guerra, ya estaba perdida máquina industrial, que descartó como propaganda, había producido armas que estaban destruyendo sus ejércitos. Soldados suaves que había burlado, habían aprendido a luchar. Nación mestiza que había condenado, estaba dictando términos de rendición de Alemania. 30 de abril de 1945. 30 de abril de 1945. Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. 8 días después, Alemania se rindió incondicionalmente. Guerra que había comenzado con tal confianza. Guerra que pensó establecería dominancia alemana por 1000 años. Había durado menos de 6. Poder estadounidense. Poder estadounidense. Poder que había entendido finalmente demasiado tarde, había ayudado a terminar la infracción de tiempo que imaginó que su Reich duraría. Armas que rompieron Tercer Reich. Contaron historia que Hitler había rechazado creer. Fábricas estadounidenses habían producido suficiente equipo militar para abastecer 3 ejércitos, propio de Gran Bretaña y de Unión Soviética. Habían construido barcos para llevarlo a través de océanos, camiones para moverlo a través de continentes, sistemas logísticos para sostenerlo en combate. Habían hecho esto mientras mantenían producción civil, elevaban estándares de vida, operaban bajo restricciones democráticas que Hitler había descartado como debilidades paralizantes. Lo que Hitler dijo cuando finalmente entendió poder estadounidense fue menos importante que lo que no podía decir, que su visión entera del mundo había estado equivocada, que suposiciones en que había construido su vida eran falsas, que ideología que había usado para justificar genocidio y guerra no era solo moralmente monstruosa, sino estratégicamente idiota, que había llevado a Alemania a destrucción no a pesar de sus creencias, sino por ellas. Números estaban allí. Números estaban allí todo tiempo. Evidencia estaba disponible, informes de inteligencia, documentos capturados, testimonio de quienes habían visto fábricas estadounidenses de primera mano, todo señalaba misma conclusión. Capacidad industrial de Estados Unidos era real, vasta y creciente. Pero Hitler no podía verlo. Porque verlo habría requerido que cuestionara todo lo que creía sobre raza-democracia, naturaleza de poder mismo. Al final, comprensión de Hitler de poder estadounidense vino no de sabiduría, sino de derrota, no de análisis, sino de simple hecho de ser aplastado por fuerzas que descartó como imposibles. Entendió poder estadounidense de forma que hombre ahogándose entiende océano. Demasiado tarde. Demasiado completamente. Sin posibilidad de escape. Lección. Lección no era solo sobre estrategia militar o capacidad industrial. Era sobre peligro de ideología que no puede acomodar realidad, de creencias tan rígidas que ciegan a sus portadores a verdades obvias. Hitler no solo subestimó poder estadounidense, hizo filosóficamente imposible para sí mismo estimarlo con precisión, y esa ceguera, más que cualquier batalla o campaña única, selló su destino, y de Alemania. Guerra terminó. Guerra terminó con fuerzas estadounidenses ocupando mitad de Europa. Armas estadounidenses en manos de ejércitos de Moscú a Manila. Poderío industrial estadounidense, habiendo decidido resultado de conflicto más grande en historia humana. Comprensión final de Hitler de ese poder vino en búnker rodeado de ruinas, con sonido de artillería estadounidense y soviética resonando arriba. Entendió por fin contra qué había estado luchando. Conclusión. Si esta historia de ceguera ideológica, subestimación catastrófica y despertar final te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Hitler dijo cuando finalmente comprendió poder industrial estadounidense. Deja un comentario. ¿Fue ceguera ideológica de Hitler error que selló destino de Alemania? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo?
Gracias por ver y te veremos en el próximo.